Exhibe Exposiciones presenta Disfruta la vida. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras TV. Acompáñanos durante esta hora, donde te presentaremos todo sobre turismo, los tips y consejos para viajar. Festival de Viajes y Aventuras TV. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Viajes y aventuras. Sean ustedes a Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Está usted en la 89.3 de FM de Radio Fórmula. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ale Buenas García. tardes a todos los que nos escuchan. Sí, Ángel Sánchez como productor y Joel Manzano está en controles, que tenemos un equipazo. Sí, así es. Y un muy buen programa. Sí, así es, porque vamos a platicar, es el Día Internacional del Rock, viene ya, ¿verdad? El Día Internacional del Rock, vale la pena comentar de dónde viene este género musical que marcó toda una época en el siglo XX. Tenemos también, vamos a hablar del pueblo mágico que es Bustamante, que es uno de los pueblos importantes de aquí de Nuevo León y que es muy interesante. Su gastronomía, los lugares a los que podemos visitar para Exacto. que esté atento. Y podemos visitar esto que lo tenemos tan cerca aquí de Nuevo León. Sí, así es. Más bien en Nuevo León, pero Sí. aquí cerca de Monterrey. Sí, y vamos a platicar un poquito de todas las novedades de lo que viene en cuanto a una asociación nueva que se acaba de conformar. De alguna forma, el hecho de que tengamos un evento internacional de marca mundial el año entrante, esto ayuda mucho a la organización de toda la familia de la industria turística. Entonces tenemos algunas notas importantes que dar en la sección de noticias y vamos a tener también una entrevista fascinante. Vamos a platicar telefónicamente con el doctor Carlos Gómez Flores, que es el cronista del pueblo mágico de Bustamante y que por mucho tiempo ha estado al frente de la asociación de todos los pueblos mágicos del país. Sí, ¿verdad? entonces nos va a dar de primera mano la historia de Bustamante, Exacto. de los lugares. Sí, que es muy misteriosa, o sea, tiene Sí. un encanto muy peculiar, ¿verdad? Su gastronomía. Exacto, sí, tiene muchos detalles muy interesantes de raíz, que la verdad es increíble que vivamos en el estado de Nuevo León y que no nos movamos allí al pueblo de Bustamante, ¿verdad? Que Sí. lo tenemos a un tiro, porque prácticamente en una hora 20 minutos estamos ahí en ese lugar tan encantador. Sí, que tiene tantas actividades. Así es. Desde acampar, rapel, escalar, hay muchos lugares donde se pueden practicar deportes Así es. y además pasar un rato agradable en familia. Así es, sí. Así es que bueno, pues comenzamos. Información es poder. Estas son las últimas noticias en turismo. Infórmate en Festival de Viajes y Aventuras. Así es. Sí, comenzamos. Bueno, en primer punto queremos platicar un poquito acerca de las noticias que tenemos importantes. En este caso tenemos que, por ejemplo, se logró desarrollar una capacitación para las certificaciones en lo que es turismo de aventura. Es que no es fácil que alguien se pueda lanzar, ¿verdad?, a la aventura, a realizar algún recorrido en la naturaleza con un guía que no esté certificado. Sí. Entonces hay un esfuerzo de por medio en donde el gobierno federal y el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo del estado, lograron hacer un convenio, hay un compromiso en donde el gobierno federal va a considerar a maestros calificados y entonces hay tour operadores que van a tomar estas certificaciones. Sí. O sea, no cualquier persona, por ejemplo, puede hacer un recorrido e irse a las zonas de las arqueologías. Sí, sería O sea, peligroso que no estuvieran certificados. Claro, o que suban, por ejemplo, a la montaña y que te hagan un recorrido por matacanes, Sí. o que quieran hacer rapel que viene a ser el bajar de la montaña, Deslizarse. o escalar, que es subirlo, ¿verdad? Son diferentes disciplinas, porque en estas certificaciones están involucradas conocimientos de protección civil,
conocimientos de medicina, porque en algún momento el guía tiene que salir adelante con los primeros auxilios en caso de un accidente. Tiene que saber tomar las precauciones, leer, ver los pronósticos del tiempo y tomar decisiones si salen o no salen, ¿verdad? Conocer la zona también. Conocer la zona. Imagínate que de repente se encuentran con una cueva y quieren hacer un recorrido y a veces la cueva está habitada por murciélagos. Sí, Entonces sería es peligroso. Claro, es peligroso. Entonces todos ellos saben los peligros que se pueden presentar y cómo los van a manejar. Sí. Entonces no están improvisados, no es un conocimiento improvisado. Entonces hay unas normas que se tienen que cubrir, pasan exámenes, se les da la capacitación, hacen talleres también prácticos, ¿verdad? Sí. Manejos de cuerdas, saber cómo van a reaccionar cuando tienen una situación de primeros auxilios. Sí. Por ejemplo, puede haber alguna intoxicación. Sí. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Algo que usted llegó a mencionar es que, por ejemplo, los murciélagos, sí. Cuando hacen del baño, eso que hacen es tóxico. El excremento entonces, simplemente es venenoso. Así. Es venenoso. Entonces, para eso deben de estar preparadas las personas en porque caso ellos de un tienen caso que así. identificar inmediatamente aquí no podemos entrar. Así ¿verdad? Es. Sí. O saber qué hacer en caso de que por alguna circunstancia caiga la noche o que de repente se viene una tormenta. ¿Cuántas veces hemos visto que no hay pronósticos de lluvia y de pronto viene el tormentón? Sí. Entonces lo mismo puede suceder cuando salen a la montaña y que no hay pronóstico de lluvia, ni de viento, ni de tormenta, y de pronto los cambios de las temperaturas y los vientos pueden orillar a que de pronto se forma. Sí. Y ellos tienen que saber qué hacer. Por eso el conocimiento del área, porque, así es. Por ejemplo, pueden estar en una cueva y de repente viene una tormenta. Él tiene que saber si la cueva se puede inundar, sí, o si es seguro quedarse allá adentro. Así es. Sí, entonces, o simplemente la gente, por ejemplo, que va a Matacanes, ellos también toman cursos que se les llaman lecturas de aguas. Sí. Entonces ellos en el momento en que están viendo el agua, saben con el movimiento de lo que están observando, si ahí se puede formar un remolino si alguien se tira al agua. Sí. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas. Entonces lo más importante es que afortunadamente se autorizaron los fondos, viene gente de México, se hizo toda una organización para poder lograr una certificación a través de la Secretaría de Turismo, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando se han estado trabajando como guías y es importante que estén certificados. Sí. Acérquense a la Secretaría de Turismo del Estado de Nuevo León, sí, que ellos coordinan, ¿verdad? Se pueden contactar con el licenciado Roberto Barragán, que es el que lleva todo este tema de la capacitación, para que los oriente y les dé toda la información, ¿verdad? Sí, tomar No en es cuenta fácil. y hacer caso a qué es lo que tienen que llevar. Así es, a lo que tienen que hacer. Y de qué tienen que prevenir, estar atentos a todas las indicaciones que les vayan dando para que tengan un tour agradable y que puedan regresar a otros más o ahí mismo. Sí, y por otro lado tenemos también la buena noticia de que se está conformando la asociación, es una asociación civil, pero se le llama Consejo Nacional de la Industria Turística. De la industria ¿verdad? turística. En el estado de Nuevo León. Sí, porque estaba la de todo el país, ¿verdad? Está la de todo el país, pero ahora en el estado cobra importancia porque así se va a tener una sola voz, ¿verdad? Como industria turística que está conformada por 50, 60 giros distintos de empresas. Entonces, donde está ahí sumada, por ejemplo, la Canaco y Servicios Turísticos, Canaco y Servitur, la Asociación de los Hoteles y los Moteles, el presidente va a ser de la Asociación de Hoteles, va a ser el presidente de este Consejo Nacional de la Industria Turística. Está también la Asociación de Salones Unidos, todos los salones que están agrupados para los eventos. Está también la Asociación de los Turoperadores, ¿verdad? Que están conformados todos los que llevan tours a las diferentes partes, no nada más del estado, a veces fuera del país. Está también, por ejemplo, la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, ¿verdad? Está conformada también. Está la FEMATUR, que es la Federación de Agencias de Viajes. Entonces están conformando a las asociaciones, ¿verdad? Para que estén todos los gremios integrados y tener una sola voz. ¿Cuál es el objetivo de tener este consejo? Tener una representación, ¿verdad? Tener una voz, una representación ante gobierno. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos en unos instantes. No se despegue. Está usted por la 89.3 de FM.
Empresario expositor, ¿ya tienes el lugar perfecto para tus eventos este año? Sintermex está aquí para ti, el espacio ideal para expos, congresos, eventos empresariales, sociales y mucho más. No dejes todo al último momento. Separa tu fecha con tiempo, escríbenos a info@sintermex.com o visita nuestra página www.sintermex.com. Sintermex, el corazón que impulsa el norte. Conoce lo mejor de cada lugar, los tips y curiosidades de cada destino, aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Regresamos a Festival de Viajes y Aventuras por la 89.3 de FM. Lo invitamos a pasar a nuestras redes sociales, Facebook y canal de YouTube como Festival de Viajes y Aventuras TV. Además, están los podcasts que ya los puede escuchar a través de Apple Music, Amazon Music y Spotify. Ya están ahí los capítulos, usted los puede escuchar. Es importante que ponga TV al final, Festival de Viajes y Aventuras TV, para que lo lleve a este programa. Y bueno, pues continuamos con nuestro contenido y vamos a hablar de un municipio muy importante que es Pueblo Mágico ya desde hace tiempo. Vamos a escuchar su gastronomía, su historia, licenciada, que es Bustamante. Sí, claro, es que la verdad, bueno, hay muchos pueblos mágicos. Sí. Este sí es mágico, mágico, mágico. Hay más de 170 pueblos en todo el país. Algunos se respetaron muy puntualmente todos los requisitos para convertirse en pueblo mágico. Y algunos otros, como siempre, ¿verdad? Por algún interés en particular, se les dio algún nombramiento. Pero en este caso, este pueblo mágico de Bustamante, que lo tenemos en el estado de Nuevo León, tiene gran contenido, porque como fue fundado por tlaxcaltecas y por alazapas, entonces esas dos etnias tuvieron que recurrir a esto porque no salían adelante, los atacaban. Entonces se traen a un grupo de familias tlaxcaltecas y ellos eran bravos. Digo, tenían su propia cultura, sus tradiciones, sus usos, sus costumbres, pero era gente brava, entonces logró defender, ¿verdad? A los residentes que estaban en esos asentamientos. Sí. Pero al lograr, se empezaron a mezclar. Entre los alazapas. Sí, con los alazapas y con la comunidad en general. Pero llevaban ellos unas fortalezas. Por ejemplo, ellos tenían su propia ciencia para la siembra. Entonces marcaron las acequias. Entonces hay grandes, son muchos kilómetros los que están marcados de acequias que siguen funcionando a la fecha. Es como hacen el sistema de riego. El sistema, sí. ¿Verdad? Ellos ya tenían su conocimiento para hacer. Tenían su conocimiento. Gracias a eso, por ejemplo, uno de los árboles que más se sembró son los nogales. Son los nogales. Entonces son miles, cientos de miles de nogales, que eso le da una peculiaridad porque mejora la temperatura en el medio ambiente. Sí. Por esa oxigenación que ellos crean, con estas y la humedad que producen. Entonces, cambia un poco la temperatura. Claro, viene cambiando la temperatura, ¿verdad? Sí. Entonces, lo más que se sembró, limpio el aire. Claro, está más puro. Sí. Se respira un aire más puro. También tienen aguacates y otro tipo de sembradíos, ¿verdad? Pero por otro lado también los enseñan a la cocina del pan. Sí, entonces ellos crean un pan, es famoso el pan de Bustamante, es único. Sí. Es diferente. Las empanadas de Las empanadas que ellos hacen, sí. Pero es diferente porque observas desde los hornos que ahí se construyen en las panaderías de Bustamante, son distintos, tienen sus medidas y tiene su ciencia. Sus porciones para realizar el pan como debe de quedar. Exacto, desde el tamaño del horno, la altura donde meten ellos las parrillas, ¿verdad? Con los panes y las mezclas que ellos hacen, esas recetas que ellos tienen son ancestrales. Entonces, ese es un segundo valor muy importante. Ahora, tienen por otro lado lo que es el mezcal. Sí. Que el mezcal también, pues yo creo que la única mezcalera que ha habido por muchos años en el estado de Nuevo León es esa precisamente la de Bustamante. Sí. Además cuenta con muchas riquezas naturales. Totalmente. El ojo de agua. El ojo de agua, sí, porque hay grandes brotes de agua ahí y se han mantenido, se ha respetado, mismas que han servido para lo del riego. Que también tienen plantas de herbolaria. Entonces ellos
dominaban también esa parte de las hierbas medicinales, Sí. ¿verdad? Que era con lo que curaban, era la medicina. Claro, de antes, no claro, existían las los pastillas. tecitos famosos, Sí. ¿verdad? Que las abuelitas te daban, ¿verdad? Pues todo eso proviene mucho de ahí. Y también muy interesante el tema de que tienen unas fiestas que les llaman el Señor de Tlaxcala. Sí. Entonces, Sí, esas muy fiestas famosas. se hacen en agosto, tienen sus festividades, ¿verdad? Y mucha gente de aquí de Monterrey que proviene de allá de Bustamante y tiene sus casas allá, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos a tiempo de buscar información para poder Exacto, asistir ir a estas pasar fiestas. allá, hay varios hotelitos Sí. sencillos, modestos y vale la pena hacer esos recorridos, ¿verdad? La comida es muy típica. Ahora, es inimaginable, pero tienen criaderos de cabritos. Muchos de los restaurantes que se abastecen de los cabritos aquí en Monterrey vienen de allá, Vienen de de ahí. Bustamante. Bustamante. El criadero está allá en Bustamante. Sí, y es que el clima, el suelo está especial para poderlos Exacto, criar. para criar a los cabritos, ¿verdad? A las Sí. cabras. Y por otro lado tenemos ahí las grutas de Bustamante, que fue una gran inversión que se hizo con apoyo del gobierno federal en su momento Sí. y luego con ingeniería de aquí de nosotros del estado. Se construyeron, yo creo que son las únicas grutas, me atrevería a decir, en donde uno no tiene que bajar ni un solo escalón. Entonces una persona de la tercera edad o discapacitada, que va en silla de ruedas, puede ingresar perfectamente y hacer el recorrido de las grutas. Y que además está muy bien iluminada. O sea, Están está muy bien. bien iluminadas y con el tema de la sostenibilidad, porque Sí. todo el recorrido está hecho con fibra de vidrio. Entonces no afecta a la vida natural que tiene la gruta. Sí, de las estaquitas. Exacto, de todo lo que estalactitas. contiene, sí. Sí, las estalactitas. Sí, además tiene áreas donde se puede practicar deportes extremos como el rapel, la escalada. Sí, porque tienen ahí sus montañas, Sí. ¿verdad? Entonces Disfrutar la pueden naturaleza, hacer- el senderismo. Así es. Hay un lugar que se llama El Arroyo, varios centros, varios balnearios. Sí, tienen exacto, tienen Áreas los para balnearios, acampar. tienen algunos museos, Sí. tienen muy buenos restaurantes. Entonces se pueden hacer muchas actividades. No por nada recibió el Pueblo Mágico cuando se le otorgó, o sea, la verdad, muy merecido. Creo yo que hasta tarde, ¿verdad? Pero bueno, nunca es Nunca es tarde. nunca es tarde, ¿verdad? Para lograrlo, pero tenía todo para haber sido de los primeros pueblos mágicos que se hacían aquí y que se estaban otorgando en el país. ¿Cuál fue el primero? Ese fue en el estado de Hidalgo. Es que normalmente se empezaron a mover en los estados que estaban en el centro, cerca del Estado de México. Sí, pero de aquí de Monterrey. De aquí Monterrey, de el Nuevo primero León. fue Santiago, el Santiago. número 26. Ok. Sí. ¿Y el número de Bustamante? Santiago. Bustamante vino a ser el tercero, segundo, porque se le dio el nombramiento en conjunto cuando lo recibió Linares. Ok. Entonces se dieron dos municipios, el de Linares, porque guardaba también todos los requisitos, y Bustamante. Esos Sí. dos fueron el segundo y tercer pueblo. Y luego ya más adelante, recientemente, se lo acaban de dar a Zaragoza y se lo dieron también a General Terán, ¿verdad? Sí. Como pueblo mágico. Pero la verdad, Bustamante se encuentra al norte. Uno puede tomar la carretera número 1, es la que te lleva a Bustamante. Entonces uno sale rumbo, como si fueras a la carretera Colombia, Sí. ¿verdad? Hay varias maneras de cómo llegar. A mí la que me gusta es tomar la autopista como si fuéramos a Laredo, México, Sí. y ahí hay una señalización que se corta para ir rumbo a Ciénega de Flores y estas salinas. Entonces ahí toma uno esa salida y ya entronca con la carretera libre, no hay que pagar ni un peso, ¿verdad?, de cuota, y entronca con la carretera a Bustamante. Yo veo en los letreros, ¿verdad?, que están marcados 91 kilómetros, pero uno, si lo checa por Google, te dice que son 117 kilómetros lo que está la distancia de Monterrey hasta Bustamante. Calcule usted 1 hora y media, ¿verdad?, al cruzar la ciudad. Pero considere usted sus planes de ir a conocer alguno de los municipios de Nuevo León a Bustamante. No se lo pierda. Vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Atención aventureros y viajeros del mundo. Este sábado y todos los sábados,
Prepárate para vivir una experiencia única. Festival de Viajes y Aventuras TV. De 12 a 1 de la tarde te llevamos a destinos extraordinarios, con historias, consejos y momentos que te harán sentir como si estuvieras ahí. Sintonízanos en la 89.3 de FM de Grupo Fórmula. Y si lo prefieres también en vivo por YouTube. Festival de Viajes y Aventuras TV. Tu pasaporte a las mejores aventuras solo por Grupo Fórmula. No faltes. Tu próximo viaje empieza aquí. Bueno, pues estamos aquí en Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Estamos frente al día el Día Internacional del Rock and Roll, que ya es mañana, licenciada. Sí, porque hoy es 12, ya mañana es 13. El 13 es el Día Internacional del Rock. ¿Y desde cuándo se conmemora este día? Bueno, esto comenzó porque a raíz de una hambruna muy fuerte que ocurrió en Somalia y en Etiopía, en África, hubo un irlandés que se organizó muy acertadamente, Bob Geldof. Él organizó que hubiera simultáneamente dos grandes conciertos, megaconciertos gigantes, uno en Londres y otro en Filadelfia, en Estados Unidos, el mismo día. ¿Con algún beneficio? Claro, sí, porque esta hambruna que estaba ocasionando a Etiopía y a Somalia fue tan fuerte que entonces buscaron ellos obtener fondos para poder llevar alimentos a estos lugares a los niños que estaban muriendo de hambre, a las familias, ¿verdad? Y ya muy afectados en su desarrollo. Entonces es tal hambruna, ¿verdad? En ese momento, porque estos países habían sido golpeados por unas sequías tremendas, el ganado muerto, no podían seguir sembrando lo poco que podían sembrar, ¿verdad? Entonces ellos... Ya era muy extremo. Ya es muy extremoso. Entonces ellos se organizaron y este evento se llamó Live Aid, o sea, ayuda en vivo, ¿verdad? Sí. Para poder apoyar a estos países tan fuertes. ¿Y quiénes eran los artistas que dieron esos conciertos? Bueno, se conformaron muchos grupos. Empezaron a participar muchos grupos que estaban tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y entonces, en grupos estaba U2, estaba Queen, estaba los Clapton. Los Clapton, sí, el Black Sabbath, Led Zeppelin. En esos momentos fue muy fuerte, ¿verdad? Porque la verdad este movimiento del rock surge en los años 50, o sea, mediados del siglo XX. Sí. Y claro, todas estas actividades fueron alrededor de los años 70. Perdón, en 1985. En los 70 sí. Estaba ya en su furor, ¿verdad? Sí, y ellos eran los artistas del momento. Eran los artistas del momento. Sí, en ese momento, obviamente, por ejemplo, los Beatles, que son de los que inician el movimiento del rock, ¿verdad? Sí, muy 60. Fuerte, en los años 60, a finales de los 50, pero lo que pasa es que ya para 1985 los Beatles ya no existían. Por eso no aparecen aquí en cartelera, ¿verdad? Sí, sí. Pero Paul McCartney sí participó. Por ejemplo, porque él obviamente él continúa como artista. La mitad de las canciones o más, de verdad, que escribieron los Beatles, fueron registradas por Paul McCartney, porque él las escribió entre John Lennon y Paul McCartney. Y sigue vigente. Eran los cerebros, ¿verdad? De ahí, y sigue vigente él, a pesar de sus 80 y tantos años. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hace 2 años tuvo un éxito con Dua Lipa. Sí. Y también, bueno, y como artistas, como solistas, pues estaba Tina Turner, ¿verdad? Estaba Eric Clapton, estaba Phil Collins, Bob Dylan. Hubo muchos artistas que se presentaron, sí, ¿verdad? A mí me parece que fue un movimiento que marcó una época, porque este movimiento de la música del rock, que es un género que agrupó como... vino a ser como el resultado, vino a revolucionar, porque es el resultado entre blues, entre música country, sí, entre los jazz, que era música que ya se tocaba, pero ya estaba, pero entonces empezaron a sacar ese género, sí, empiezan con ese nuevo género, esos nuevos ritmos que eran un poquito más fuertes, más recios, pero eran bailables, sí, eran con melodías muy interesantes las del principio,
porque luego derivaron con otros, el heavy metal, ¿verdad? Y otros géneros más. Y fue a mediados, bueno, fue en los 50s, en una época donde había mucha restricción todavía para los jóvenes. Así y los es. jóvenes empiezan a Y cuestionar. se empiezan a cuestionar porque empieza un boom, ¿verdad?, de crecimiento en las familias. Sí. Y los muchachos empiezan a mostrar rebeldía, por eso marcó toda una época. Sí. Se ve en la moda, se ve en la ropa estaba marcada. En el baile. En el cine, en el baile. En el vocabulario. La música, culturalmente también. Sí. O sea, todo eso fueron predecesores. Y uno, bueno, acá en México se conoció más por Elvis Presley, pero la realidad es que quien comenzó el rock viene de los afroamericanos. Primero empezaron con ellos. Los inicios, ¿verdad? Ese tipo de música, porque están los blues y está el jazz, Está el jazz. que eso es de los afroamericanos. El gospel. El gospel también es fundamental en este del rock. Y se conforman los conjuntos porque había un bajo, había una guitarra eléctrica, estaba la batería, a veces surgía un teclado, no siempre, ¿verdad? Sí. A veces tenían 2 guitarras eléctricas, Sí. ¿verdad? Y aparecen los músicos. Entonces fue toda una época, porque hasta en el cine se marca, ¿verdad? Sí, las películas. En las películas y esa música, el ¿Y cómo había diseño, esa lucha? las mujeres cómo se vestían. Sí, y cómo había esa lucha para poder posesionarse Así como nuevo género, porque no lo permitían, lo veían mal los adultos. Así es. Y los jóvenes era lo que realmente querían. Y aquí en México en los 50s, pues los cantantes que estaban en realidad, pues todavía estaba Jorge Negrete, Los Panchos, En esa Victoria. época. Sí, Pero luego empieza y ya a subir la empiezan a música llegar. del rock de aquí de México. Sí. Y empiezas a ver a César Costa, Sí, Enrique Enrique Guzmán, empieza Angélica María, Sí, ¿verdad? Rocío Dúrcal Rocío también. Dúrcal también tuvo su participación. Estaba también un artista que llegó a cantar poco, ¿verdad? Pero bueno, hizo varias filmaciones de cine, pero también tuvo ahí su participación porque empezaron también los grupos de rock que algunas veces, ¿verdad? Otros que como creo- los rebeldes Sí. del rock, Los rebeldes del rock. así es. empezaron sus grupos, ¿verdad? De aquí de México. Y continuó el rock, licenciada, porque después en los 60s llegaron también los Beatles, que también fue una revolución. Ah, no, bueno, de ellos Liverpool. fueron de los detonantes, Sí. ¿verdad? Para mí uno de los que más me gusta es el de Queen, Sí. ¿verdad? Bueno, es clásico la Rapsodia Bohemia, Sí, con Freddie Mercury. con Freddie Mercury, que él, bueno, su papá le pidió que estudiara música en forma, en concierto, porque eso no solían hacerlo, normalmente eran líricos, ¿verdad? Por ejemplo, los Beatles ninguno leía nota, Sí. todo era de oído. Sí. Y entonces lo que recurrían, se apoyaban con otro chico que tocaba, pero que sabía de música, y él era el que transcribía en pentagrama. En pentagrama. Y escribía, ¿verdad? Todas las partituras para poder registrar las piezas. Sí, ¿verdad? O sea, aprendieron de forma didáctica. Totalmente, de manera didáctica. Entonces, los músicos, en el caso de Queen, por ejemplo, Freddie Mercury, le entrega a su papá, estudió toda su carrera musical. Por eso podemos ver esa estructura musical con la que cuenta Rapsodia Bohemia y todas sus demás composiciones, Sí. ¿verdad? Y las voces que hace, porque él mismo grababa las diferentes voces, una atrás de la otra, las grababa donde estaban, ¿verdad? Sí, Él así grababa sobre su misma voz y hacía las diferentes tonalidades. Sí. Entonces, a mí me parece que Freddie Mercury fue excepcional por la forma en cómo componía, lo que cantaba y el impacto que tuvo dentro de la música del rock, ¿verdad? Sí. Muy disruptivo. Sí, porque no solamente fue la música hizo, junto con el cambio, como dice usted, del vestuario, de la forma de pensar de los Sí. jóvenes, de las nuevas reglas que se trataban de imponer y hacer ese balance entre padres e hijos, para poder ser no nada más aceptado el rock, sino también sus pensamientos, Es sus que creencias. la música dentro de las artes es la última que reacciona. Entonces, de alguna forma, venía todo un movimiento y la música es uno de los elementos, pero es el último que te muestra el sello culturalmente, ¿verdad? Y en el arte de esa época, ¿verdad? Porque la forma en cómo se vestían, la forma en cómo vivían, la parte cultural, hasta el tema de gospel se cambió, ¿verdad? Fue diferente.
¿verdad? Sí, así Pero es. fue muy interesante. Bueno, pues el 13 de julio es el Día Internacional del Rock, que yo creo que ha dejado una huella muy fuerte en los jóvenes, en los grupos. Hay unas grandes masas que se mueven siguiendo a estas presentaciones de los grupos musicales, cuando se iban a presentar, por ejemplo, bueno, aquí en México fue famoso lo de Avándaro, que Sí. fue un concierto muy grande que se realizó ahí en el Estado de México y dejó también una huella, porque ya empezaban todo ese movimiento también de los hippies, Sí. ¿verdad? El tema de la época donde empieza a surgir también la marihuana, ¿verdad? Esa es parte de toda esa rebeldía que se tuvo. Que iba en también esos con su años. música. Que iba con la música, exacto. Así Que es. fue con la música y con todo un estilo de vida, una vestimenta. Y de hecho es que, como menciona lo que es la música, ¿cuánta influencia tiene en las personas al escucharla, licenciada? O sea, Toda. porque de alguna manera, al estar repitiendo uno constantemente una canción, te puede Toda. llevar a hacer acciones, porque son pensamientos. Claro, ahora, un ejemplo muy fácil. Uno puede ir a ver una película y ya rara vez la vuelves a ver. Y la música, tú la escuchas y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar. Sí. Entonces, no hay nadie en el mundo, yo siempre lo he dicho, que pueda decir, a mí no me gusta la música. Sí. Todos somos sensibles a la música, unos a un género, otros a otro género, porque tiene que ver con nuestra vida, con nuestra infancia, con nuestras creencias, nuestras costumbres, lo que escuchamos en casa, lo que veías que escuchabas que era de tu padre, o lo que tocaban en la radio en aquella época, o ahora pues ya se usa el Spotify, ¿verdad? Y Sí. es diferente. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Hola, soy Susana Alexander y los invito a ver este programa maravilloso, Festival de Viajes y de Aventuras, aquí a las 12 del día los sábados. Hay que verlo porque, pues oiga, el festival, las aventuras nunca deben faltar en la vida de uno. Así es que aquí los esperamos, aquí estaré yo también en una muy buena entrevista. Seguimos aquí en Festival de Viajes y Aventuras por la 89.3 de FM. Nuestras redes sociales en Facebook y canal de YouTube Festival de Viajes y Aventuras TV. Además, ya puede escuchar los podcasts a través de las plataformas Spotify, Apple Music y Amazon Music. Por ahí también nos puede escuchar y estar en contacto. Y bueno, continuamos con el contenido de este programa. Vamos a seguir hablando de este municipio del Sí. que ya hemos estado comentando. Sí, claro, es fascinante. La verdad es que logramos contactar al doctor Carlos Gómez Flores, que es una persona muy ocupada. Logramos, él se encuentra ahorita en una reunión en el estado de Morelos, pero nos va a tomar una llamada para que él es el cronista de ahí, de la ciudad del pueblo mágico de Bustamante, y él de primera mano nos puede dar mucha información. Entonces, vamos a hacer una llamada con él. Bueno, pues tenemos en la línea al doctor Carlos Gómez Flores, que es el cronista de el pueblo mágico de Bustamante, que se encuentra al norte del estado de Nuevo León. Y él, pues es una persona que domina perfectamente bien el tema de pueblo mágico y estuvo muy involucrado con el nombramiento, de hecho, de pueblo mágico. Muchas gracias, Carlos, por tomar la llamada. Carlos, me gustaría que platicaras un poquito acerca de por qué pueblo mágico de Bustamante. Bien, gracias Marisela por la entrevista. Tenemos que partir primero de cuál fue la esencia del distintivo desde que nace en 2001. Se buscaba encontrar comunidades que tuvieran características excepcionales de cultura y de natura. Comunidades que además tuvieran cercanía desde el punto de vista de la movilidad. Bustamante ha sido mágico desde siempre. Desde siempre significa desde su origen tlaxcalteca a la Zapa, porque la magia empieza allí, en el conocimiento de la herbolaria, en el conocimiento de lo espiritual, ¿sí? Y claro, independientemente de que por siglos a los bustamantenses, desde que eran sanmiguelenses, regionalmente se les conocía como los brujos, y no propiamente por hacer cosas oscuras, sino por el conocimiento, insisto, de la herbolaria heredada de los tlaxcaltecas.
Muy bien. Independientemente de eso, tener 32 kilómetros de acequias, es una red muy grande, acequias vivas, tener un cañón entre dos sierras maravillosas, estamos hablando de más de 1 kilómetro de longitud, tener ojos de agua, tener unas cuevas de clase mundial, porque las grutas de Bustamante contienen todos los espeleotemas posibles en una gruta, y luego tener pues lo que tiene que ver con sus alimentos, el famoso pan, que es un híbrido de trigo y maíz, también la comida y los usos y costumbres, porque también el amar y respetar a los viejos y no tenerlos en una esquina es parte de un uso y costumbre que no es propio de muchos lugares de Nuevo León, pues hacen de Bustamante un pueblo distinto. Yo conozco casi todos los 177 pueblos mágicos de la actualidad y ves que muchos de ellos no tienen características excepcionales. Muchos de ellos fueron distinguidos en base a un proceso político, ¿sí? De pronto el presidente del país era de tal estado y bueno, se multiplicaban allí los pueblos mágicos. Sí. Entonces, hay pocos lugares con este distintivo bien logrado. Y perdón, tengo que hablar de Bustamante porque lo conozco. Soy cronista de ese pueblo desde hace 32 años. Y la gente, insisto, es distinta desde que te recibe, porque es un pueblo que desde el siglo XIX ya recibía turismo. Allá existió la Maturanga, que era una especie de hospital en el que se recibía a personas con problemas de nerviosismo, porque, oye, está respirando bajo midre de nogales, te da una atmósfera distinta. Hoy día tenemos 210,000 nogales, además de aguacatales, de duraznos, en fin. Bustamante, cuando fue San Miguel de Aguayo, fue un pueblo hortelano, Marisela. Entonces hay un respeto irrestricto hacia la cultura del árbol. En fin, sé que se me llena la boca cuando hablo de Bustamante. Mil disculpas, Marisela. Oh, está muy bien porque lo haces muy inspirado. Entonces, qué padre, ¿verdad? Para que la audiencia pueda entrar en esta magia de tus palabras, ¿verdad? Y ir a conocer a Bustamante. Bueno, de hecho, te adelanto, es una noticia que te adelanto, que te doy primicia. El 25 y 26 de octubre tendremos la 4ª edición del Festival de la Tierra y el Cosmos. Tendremos la presencia de mujeres medicina, de chamanes, de especialistas temporaleros, es decir, de personas de pueblos originarios que saben cómo manejar los climas. Sí, conocen el universo. Exacto. Y vamos a impartir talleres con la gente maravillosa de la Universidad Narro, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Sí, Narro. De Coahuila. Exacto. Y se va a hacer en una visión de turismo espiritual, porque a mí lo primero que me llamó la atención el primer día que estuve en Bustamante, porque no tengo la dicha de tener orígenes allí, en el 83, pues percibí de inmediato que había algo distinto, porque pues hay agua en el subsuelo y se siente otro tipo de magnetismo. Sí. Y luego, pues las noches de allí son especiales. Y bueno, quiero decirte y a tus radioescuchas que aunque pudiera parecer, espero que no, el comentario de un ignorante, en la pasada edición, uno de los temas fue el de los avistamientos, en el que participaron personas que han tenido experiencia en Bustamante de avistamientos. Y en fin, muchas personas de Bustamante, incluyéndome, hemos tenido experiencias de avistamientos. ¿Y este evento va a ser ahí en Bustamante? Por supuesto, 25 y 26 de octubre, ve guardando en tu marranito, en tu alcancía, porque ya ves que es carísimo. No es cierto. Sí, no. Bustamante no tiene nada de caro. Sí. Y bueno, hay que apoyar a las empresas bustamantenses, Sí, a los claro. hoteles, a los restaurantes, a las panaderías.
Sí, ¿y en algún lugar en especial va a ser la sede? Bueno, la parte académica va a ser en lo que es el CECIT, que es una institución educativa. La parte académica, las conferencias magistrales van a ser en el Museo de la Memoria Viva, en el Museo de las Cosas Simples, y vamos a inaugurar el Centro Biocultural y Cambio Climático Alberto Santos González, en donde va a haber una muestra de fotografías de las especies de fauna y flora, donde va a haber una muestra de lo que el hombre y la naturaleza hacen en Bustamante, porque allá pues se produce pan, se aprovecha la nuez, la lechuguilla, se aprovecha también la madera, el palmito, y de manera sostenible, ¿cierto? Sí. Y va a haber también dentro de ese centro de interpretación una sala sobre cambio climático. Muy interesante. Sí, es muy interesante todo esto que nos estás compartiendo, Carlos, porque es un tema de vanguardia. Por supuesto. Y bueno, Bustamante desde el 97 firmó primero un acuerdo y pusimos a funcionar la Agenda 21 local. Sí. Y del 97 para acá hemos firmado pues los objetivos de las metas del milenio y ahora los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Hemos estado al día porque aunque sea una comunidad sencilla y pequeña, es una comunidad viva y entonces por eso es excepcional. Y bueno, como dice el filósofo Schumacher, pues lo pequeño puede ser poderoso. No, claro, porque lo que estás haciendo tú es una muestra, es un ejemplo de una gran aportación que se puede hacer, porque en ese momento tú estás lanzando un modelo a seguir. Y efectivamente estoy aquí en el estado de Morelos con el secretario de Turismo, porque quieren replicar el modelo aquí. Claro. ¿Sí? Y estamos trabajando nosotros para replicarlo en comunidades de Puebla. Mañana yo voy, con el favor de Dios, hacia Quintana Roo. Tengo una reunión con la señora rectora de la Universidad de Quintana Roo, Natalia Fiorentini. Sí. Y luego voy al Centro Holístico Maya, porque bueno, te comparto, coordino, lidero la Fundación Mundo Sustentable, asociación civil, Sí. que tiene ya 21 años trabajando los temas de educación ambiental y conservación de ecosistemas en muchos lugares del país. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, Carlos, todo esto que nos estás compartiendo. Yo te agradezco mucho toda esta información y seguramente te voy a estar buscando más adelante para ir siguiendo el hilo y que de este gran evento que se va a realizar y que es importante que dentro de la industria turística se conozca los alcances y lo que puede dejarse como un testimonio para poder ser replicado más adelante, ¿verdad? Por supuesto. En otros temas y en otros pueblos mágicos, siempre vigilando la vocación para seguir el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Bien. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo y mucho éxito en todas tus reuniones. Gracias. Algo más, porque es importante que lo tengas tú en tu mapa. Sí. Ahora estamos privilegiando una nueva política en donde el turismo comunitario es el que vamos a enmarcar. ¿Qué es turismo comunitario? Un turismo que apoya las raíces vivas. Aquellos pueblos donde hay aún una lengua materna. Aquellos pueblos en donde aún hay ecosistemas de biodiversidad dignos. Así que ojalá que luego hables de eso porque el 4 de julio va a aparecer ya la convocatoria para el turismo comunitario por parte de la Sectur. Perfecto. Vamos a seguir la huella de todo esto que nos estás diciendo. Bien. Muchas gracias. A tus órdenes. Un abrazo. Bueno, pues como ustedes escucharon, toda la información que nos dijo el doctor es muy importante. Es increíble que eso lo tengamos aquí en el estado de Nuevo León y que nosotros lo podamos tener a la mano y no lo consideremos. Es importante que en la primera oportunidad usted ponga fecha para ir a conocer este maravilloso pueblo mágico de Bustamante, que vale la pena ir a pasar un día o un fin de semana.
Ahí tiene varios hotelitos. Si usted se mete en internet, puede encontrar toda la información en Turismo del Estado de Nuevo León. Y si usted pone Bustamante como pueblo mágico, va a encontrar la información. Son hoteles muy sencillos, muy económicos. La comida es sumamente casera. La persona que te prepara el desayuno, por ejemplo, si te ofrece los huevitos con chorizo, el chorizo fue hecho ahí, por la misma persona. Sí. Y estar en la cocina haciendo las tortillas, ¿verdad? Las tortillas de harina o las tortillas de maíz son recién hechas. Sí, porque es importante darse un respiro, ¿no? Exacto. Y lo tenemos aquí tan cerca y con tanta riqueza natural que vale la pena aprovecharlo. Y que vale la pena ir a conocerlo con la familia o con su pareja, con su amigo, con su amiga, con quien usted decida, o si usted se quiere ir a dar la vuelta usted solo, es maravilloso. Ir a observar nada más esos árboles tan majestuosos que marcan la entrada y las avenidas de ahí del pueblo mágico de Bustamante. Respirar el aire puro. Exacto. Degustar un pan de Bustamante. Es delicioso. Y es para todos los presupuestos. Es increíble. Por ejemplo, el pan de Bustamante, como es increíble que no se echa a perder. Tú lo tienes y no tiene conservadores. La forma en cómo fue elaborado por esas manos que conocen esos secretos, ¿verdad? De cómo amasarlo y cómo prepararlo, ¿verdad? Así Entonces, hay mucha información. Uno no debe de perdérselo. Además de que, bueno, ya viene el festival, licenciada. El festival de viajes. El festival que va a estar en Bustamante, que va a ser el Festival de la Tierra y del Cosmos. El Festival de la Tierra y del Cosmos. El Festival de la Tierra y del Cosmos, que va a ser en octubre. Sí, vamos a mantenerle informado acerca de qué va a tratar, porque es un evento que habla sobre la sostenibilidad y se lleva a un municipio que tiene su propia vocación, ¿verdad?, de sostenibilidad, y que, derivado de ese evento que se va a realizar ahí, está sirviendo como modelo para muchos otros destinos, para que puedan realizar otras actividades relacionadas con el tema de la sostenibilidad. Sí, y van a dar talleres además. Sí, claro. Está la parte académica, que van a estar en instalaciones y en los museos ahí, ¿verdad? En la parte del tema académico, pero seguramente los talleres va a ser al aire libre, van a salir a las diferentes áreas, a las diferentes zonas, ¿verdad? De ahí de Bustamante. Bueno, va a estar de mantener largos. Así es, entonces seguiremos ahí informando. Y bueno, como dice usted, hay para todos los presupuestos, licenciada, porque bien se puede llevar una parrilla eléctrica y ahí mismo cocinar. Porque hay también rentas de parrillas, o se las prestan para poder hacer su carne asada. Donde puede ir a acampar, al aire libre, o sea, hay muchas actividades que se pueden desarrollar. Pero bueno, el tiempo se nos acaba y no lo olvide, usted tiene una cita con nosotros en Festival de Viajes y Aventuras por la 89.3, nos puede seguir por Facebook, lo puede ver por YouTube y estamos también en podcast. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado a las 12 del día. Hasta luego. Esto ha sido Festival de Viajes y Aventuras TV. Tenemos una cita el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde por la 89.3 FM de Grupo Fórmula. Exhibe Exposiciones presentó.